del nos vamos todos a nos quedamos todos. Evidentemente, además habría que sumarle que lo hacen con cierta ironía. Yo diría, no sé si el término es adecuado, pero con cachita para entrar a términos deportivos. Es coloquial, ¿no? es popular, ¿no? Con Porque cachita. si te habrás dado cuenta, la extrema izquierda ha estado enarbolando la bandera de la Asamblea Constituyente, que en lo personal yo creo que sí necesitamos una nueva constitución, pero en otro escenario totalmente distinto, no en una confrontación. Pero ellos lo utilizaban como pretexto, solo para bloquear el debate del adelanto de elecciones. Y al otro lado, la extrema derecha, de la misma manera, hablaban de reformas, inclusive algunos manifestaron abiertamente su intención de quedarse hasta el 26. Y claro, alguien podría decir, pero ¿por qué quieres adelanto de elecciones? Si el procedimiento constitucional dice que hay una sucesión de mando, la señora Boluarte es presidenta, el Congreso está vigente y tiene el poder, ha sido elegido democráticamente hasta el 26. Pero hay una variable que tenemos que entender los políticos, que se llama legitimidad. Y esa legitimidad se logra día a día, con la credibilidad de la población. Un Congreso con 6-7% de aprobación y el Ejecutivo también con casi los mismos índices, evidentemente en un escenario de confrontación donde lamentablemente hemos tenido más de 60 víctimas, que por cierto exigen justicia, obliga a la clase política a tener cierto desprendimiento. ¿Para qué? Para promover una estrategia de salida ordenada. Porque justamente las manifestaciones lo que pedían era que se vayan todos. Pero tampoco vamos a ir al otro extremo, ¿no? De que de la noche a la mañana renuncia, se cierra el Congreso, no. Tenemos una democracia y tenemos un procedimiento que se podría dar que justamente recae en la responsabilidad de los congresistas. Pero ahora se ha entendido que están más imbuidos en el boato, en las gollerías, en los privilegios que inclusive lo consideran como derecho, ¿no? Una vergüenza. Y te lo digo como congresista porque en su momento tuvimos que tomar una decisión. Era congresista y no me tembló la mano para abrir la puerta para que pueda plantearse la cuestión de confianza y nos vayamos y nos fuimos en su momento. No tiene nada que ver con Vizcarra, por si acaso, porque los detractores dicen que era una componenda con Vizcarra. Vizcarra que responda a la justicia, pero en su momento, recuerda bien, había el blindaje a los cuellos blancos y Nostroza fugó aprovechando que la comisión permanente lo blindó en ese congreso afrofujimorista, ¿no? Ahora, vuelve el adelanto de elecciones a Constitución, interpelación a Otárola, interpelación a Vicente Romero, comienzan a distraer la atención un poquito y ya, desde el Congreso digo yo, y ya deja que el agua pase nomás y que nos siga llevando. Los distractivos han estado en todo momento, Fernando. Por eso te decía que inclusive a mí me indigna porque han vendido el tema de una nueva constitución como si fuera una especie de panacea, que de la noche a la mañana una nueva constitución va a hacer que el Perú se transforme en el jardín del Edén, lo cual es absolutamente falso y tenemos que ser muy responsables. Necesitamos cambiar la constitución, por supuesto, sobre todo en el capítulo de la organización política del Estado, porque ahora nos estamos dando cuenta que cuando tenemos un Congreso tan mediocre, que inclusive está involucrado justamente hasta en delitos de corrupción, con todas las denuncias que tiene la Fiscalía a los famosos niños, no hacen absolutamente nada. ¿Qué hacen en el Congreso? Todavía en función todos esos congresistas involucrados. Entonces, tenemos que reforzar ese mecanismo para que, por ejemplo, tengamos renovación por mitades en el Congreso, renovación por tercios, para que la gente evalúe a mitad de periodo si el congresista al que han elegido está cumpliendo su función o no. En caso contrario, ser removido. Igual podemos entrar en la discusión del capítulo económico, pero ojo, todo fue pretexto, Fernando. Por eso es indignante escuchar a Bermejo, a Cerrón, a toda esta gente que se llena la boca y habla de una nueva constitución cuando lo utilizan solamente como pretexto para engañar, para soliviantar a la población y no informar con transparencia y honestidad. Pero al otro lado igual, de la misma manera, en la extrema derecha ya nos hemos dado cuenta inclusive que ellos también inclusive están con sus denuncias por haber estado manipulando inclusive dineros públicos con el financiamiento de los partidos políticos y en el Congreso trabajando de la mano con las contrarreformas, ¿no? Para tumbarse la SUNEDU, para tumbarse la reforma de transporte, para inclusive en este momento pretender tomar la Defensoría del Pueblo. Tenemos un Congreso que ahora es más que evidente que quiere entrar en el tema electoral, porque tienen intereses políticos, por eso quieren tomar, en otras palabras, el OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, quién sabe, reniega. Entonces tenemos que estar vigilantes porque son las garantías que nos van a permitir tener una elección transparente para no repetir esta historia. Cuanto más independencia tengan las instituciones y sean autónomas en sus acciones, nuestra democracia se va a fortalecer y vamos a tener mejor representación. Yo creo que a pesar de todo esto va a haber una salida, porque estoy viendo la misma soberbia que vi en Castillo, pero que también vi cuando fui congresista con Olaechea, con Bartra y todos esos congresistas enseñoreados que se sentían con el poder absoluto. Y después cómo terminaron, tanto ese congreso de mayoría profujimorista y como el gobierno de Castillo, ¿no? Recuerda bien que ni siquiera había los votos para poder promover la vacancia el mismo día que él decidió hacer el autogolpe de Estado, ¿no? Entonces yo siento que puede pasar algo y lo más importante es que el peruano es emprendedor.
y nos ha demostrado muchas veces que podemos salir adelante. El problema acá somos los políticos, y me incluyo, porque evidentemente tenemos que cambiar esta forma de hacer política, ¿no?